El pequeño pueblo de San Martín de las Rosas, ubicado en las profundidades de la Sierra Norte de España, era conocido por sus inviernos interminables y sus habitantes reservados. Corría el año 1893, y aunque la revolución industrial transformaba las grandes ciudades, este rincón permanecía anclado en tradiciones centenarias. Las casas de piedra gris se apretujaban alrededor de una iglesia gótica cuya torre parecía vigilar cada movimiento. La familia Rivera había llegado hacía apenas un mes, ocupando la antigua casa del boticario, fallecido sin descendencia. El padre, Gabriel Rivera, médico de formación moderna, había sido enviado por el gobierno para mejorar las condiciones sanitarias tras un brote de fiebre que se había llevado a 15 almas el invierno anterior. Evelyn, la hija menor de los Rivera, era una niña de 9 años con ojos oscuros demasiado grandes para su rostro pálido y cabello negro que caía como una cortina sobre sus hombros estrechos. Desde su llegada, los niños del pueblo la evitaban, susurrando entre ellos cuando la veían pasar camino a la escuela. «Es diferente», decían las madres. «Hay algo en su mirada que no es natural». Lo que nadie sabía era que Evelyn poseía una extraña habilidad que ni ella misma comprendía. Cuando miraba fijamente a las personas, especialmente a los ojos, comenzaba a ver imágenes, retazos de recuerdos que no le pertenecían. Al principio eran solo destellos fugaces, pero con el paso de los días se volvían más nítidos, más completos. La primera vez que sucedió fue con doña Mercedes, la panadera. Mientras la mujer le entregaba una hogaza de pan, sus dedos se rozaron y Evelyn vio con claridad cómo la mujer escondía monedas de oro bajo una tabla suelta en su dormitorio, monedas que había robado a su difunto esposo antes de anunciar su muerte al pueblo. «Doña Mercedes, ¿por qué escondió las monedas antes de decirle a todos que su marido había muerto?», preguntó la niña con inocencia. El rostro de la panadera se transformó en una máscara de terror. La bofetada llegó rápida, haciendo tambalear a Evelyn. «¡Niña del diablo!», gritó la mujer, persignándose 3 veces. Esa tarde, Gabriel Rivera encontró a su hija llorando en el desván. «¿Qué te sucede, pequeña?», preguntó, limpiando sus lágrimas. «Veo cosas, papá», sollozó Evelyn, «cosas que las personas quieren mantener en secreto». Gabriel abrazó a su hija, atribuyendo sus palabras a la imaginación infantil. No podía saber que acababa de comenzar una pesadilla que consumiría a todo el pueblo. Mientras tanto, en la plaza, doña Mercedes hablaba con el párroco, sus palabras cargadas de miedo y superstición. «La niña nueva sabe cosas que no debería saber, padre, cosas que nadie más que yo conocía». El sacerdote, un hombre delgado de rostro severo, miró hacia la casa de los Rivera. «Vigilaremos a la niña», prometió. «Hay fuerzas oscuras que a veces se manifiestan a través de los más inocentes». Esa noche, mientras una tormenta se cernía sobre San Martín de las Rosas, Evelyn despertó gritando. Había soñado con el sótano de la iglesia y con algo enterrado bajo el suelo de tierra, algo que palpitaba como si estuviera vivo. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía comprimir el pueblo entre nubes bajas y amenazantes. Evelyn caminaba hacia la escuela, una pequeña construcción de piedra adyacente a la iglesia. Su madre, Clara, había insistido en que asistiera a pesar de los sucesos del día anterior. «No puedes esconderte, hija, debemos integrarnos», había dicho mientras trenzaba el cabello de Evelyn con dedos ágiles pero tensos. En el aula, la maestra, doña Luisa, una mujer de mediana edad, con un moño tan apretado que parecía estirar su piel, asignó a Evelyn un pupitre en la última fila, aislada del resto. Los niños la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con franco rechazo. Durante la lección de aritmética, Evelyn sintió una presencia a su lado. Era Tomás, el hijo del herrero, un niño de 12 años con manos callosas y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha.
Mi padre dice que tu familia trae la desgracia, susurró. Dice que eres una bruja. Evelyn intentó ignorarlo, pero cuando Tomás le dio un empujón, ella lo miró directamente a los ojos. Fue instantáneo. Vio imágenes de Tomás entrando a hurtadillas en la sacristía, robando monedas del cepillo de la iglesia. Pero había algo más oscuro. Vio cómo el niño ahogaba a un gato bajo el puente, riéndose mientras el animal se debatía. «Tú mataste al gato de la señora Perales», dijo Evelyn en voz baja pero clara. «Lo ahogaste en el río y luego mentiste diciendo que se había escapado». El rostro de Tomás se descompuso. Su piel adquirió un tono ceniciento y sus ojos se abrieron de par en par. «¡Doña Luisa!», gritó levantándose de un salto. «La nueva me está maldiciendo». La clase entera se sumió en el caos. Doña Luisa golpeó su mesa con una regla de madera, exigiendo silencio. «Evelyn Rivera, al rincón, y esta tarde hablaré con tu padre». Mientras permanecía de cara a la pared, Evelyn escuchaba los murmullos de sus compañeros. ¿Cómo supo lo del gato? Nadie lo vio. Es una bruja, como dice mi madre. Al terminar la jornada, doña Luisa escoltó personalmente a Evelyn hasta su casa. Gabriel Rivera recibió a la maestra en su despacho, donde atendía a los enfermos del pueblo. Clara sirvió té en tazas de porcelana que desentonaban con la rusticidad del mobiliario. «Su hija ha causado una grave alteración hoy», comenzó doña Luisa, relatando el incidente con detallada precisión. Gabriel frunció el ceño. «Son niños, señorita. Tienen riñas. No veo motivo para tanto alboroto». «No es una simple riña, doctor», insistió la maestra. «Su hija dijo cosas que no debería saber». Clara intercambió una mirada preocupada con su esposo. «¿Qué clase de cosas?», preguntó con voz temblorosa. «Acusó a Tomás de haber matado al gato de la señora Perales, un animal que desapareció hace 2 semanas, antes de que ustedes llegaran al pueblo». Mientras los adultos hablaban, Evelyn se escabulló hasta el jardín trasero. Allí encontró a Isabel, la hija mayor del alcalde, una joven de 16 años que a veces la saludaba con una sonrisa cuando se cruzaban en la calle. «Hola, pequeña», dijo Isabel. «He oído lo que pasó en la escuela». Evelyn bajó la mirada avergonzada. No quería causar problemas. Isabel se agachó para quedar a su altura. «¿Es cierto que puedes ver cosas?» Cuando Evelyn levantó la vista, cometió el error de mirar directamente a los ojos de Isabel. Las imágenes aparecieron como un torrente. Isabel en el bosque, encontrándose con un joven, besos furtivos, y luego sangre, mucha sangre. Un bebé que nunca llegó a nacer, enterrado bajo un roble al este del pueblo. Evelyn retrocedió horrorizada. Isabel la sujetó por los hombros, sus dedos clavándose con fuerza. «¿Qué viste?», exigió, su rostro transformado por el pánico. «Dime qué viste». «Nada», mintió Evelyn, pero su voz temblorosa la traicionó. Isabel la soltó como si quemara. «Si dices una palabra, te juro que lo lamentarás». Esa noche, mientras cenaban en silencio, Gabriel intentó hablar con su hija. «Evelyn, ¿hay algo que quieras contarme sobre lo que sucedió hoy en la escuela?» La niña removió su sopa sin probarla. «Veo cosas, papá. Te lo dije. Cosas que la gente quiere esconder». Clara dejó caer su cuchara, salpicando el mantel. «Gabriel, esto no es normal. Deberíamos consultar con alguien». «¿Con quién, Clara?» «Con el párroco que ya nos mira como si fuéramos herejes. Es solo una fase. Evelyn tiene una imaginación muy vívida». Pero mientras discutían, afuera se formaba una pequeña multitud. Tomás había contado a su padre lo sucedido, quien a su vez había informado al alcalde. La noticia de la niña, que revelaba secretos, se extendía por San Martín de las Rosas como la niebla, silenciosa pero imparable. Los días siguientes fueron un tormento para la familia Rivera. Gabriel notó que sus pacientes comenzaban a espaciarse. Las mujeres ya no traían a sus hijos para las revisiones rutinarias.
y los hombres preferían tratar sus dolencias con remedios caseros antes que visitar al médico forastero. Clara, que había intentado integrarse en las reuniones de costura de las señoras del pueblo, fue excluida con excusas cada vez menos sutiles. La casa del boticario, que nunca había sido acogedora, se transformó en una especie de fortaleza donde los Rivera se refugiaban del creciente rechazo. Evelyn dejó de asistir a la escuela. Después del incidente con Tomás, Gabriel consideró prudente mantenerla en casa hasta que las aguas se calmaran. La niña pasaba horas en el desván, dibujando en cuadernos que luego escondía bajo su colchón. Una tarde, mientras Clara limpiaba la habitación de su hija, encontró uno de estos cuadernos. Las páginas estaban llenas de dibujos inquietantes, rostros distorsionados por el miedo o la culpa, escenas fragmentadas que parecían pesadillas. En la última hoja, Clara descubrió un dibujo que le heló la sangre. La iglesia del pueblo con su torre imponente, pero del sótano emergían líneas ondulantes, como si algo pulsara bajo tierra. «Gabriel», llamó con voz quebrada. Cuando su esposo subió las escaleras de dos en dos, Clara le mostró el dibujo. «Esto no es normal», insistió. «Nuestra hija necesita ayuda». Gabriel tomó el cuaderno y lo examinó detenidamente. Su formación científica luchaba contra el miedo irracional que comenzaba a sentir. «Hablaré con ella», prometió. Encontró a Evelyn en el jardín trasero, sentada bajo un viejo nogal. La niña parecía más pequeña y frágil que nunca, con su vestido gris demasiado grande para su cuerpo menudo. «Evelyn», comenzó, sentándose a su lado, «tu madre encontró tus dibujos». La niña no pareció sorprendida. «Son las cosas que veo, papá. No puedo evitarlo». «¿Qué ves exactamente?», preguntó Gabriel, esforzándose por mantener un tono profesional, como si estuviera diagnosticando a un paciente y no hablando con su propia hija. «Cuando miro a las personas a los ojos, veo sus secretos», explicó Evelyn con una sencillez desconcertante. «Veo las cosas malas que han hecho. Y hay muchas cosas malas en este pueblo, papá». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Cómo qué?» «Como lo que hay enterrado en el sótano de la iglesia», respondió Evelyn, su voz apenas un susurro. «Lo vi cuando miré al padre Sebastián durante la misa. Hay algo allí que no debería estar». Antes de que Gabriel pudiera indagar más, escucharon golpes en la puerta principal. Clara los llamó con urgencia desde dentro de la casa. En el umbral estaba el alcalde, don Augusto, acompañado por el padre Sebastián y 3 hombres más, entre ellos el padre de Tomás. Sus rostros eran máscaras de gravedad. «Doctor Rivera», comenzó don Augusto, un hombre corpulento con un bigote espeso que ocultaba parcialmente su boca. «Hemos venido a hablar sobre su hija». Gabriel invitó a los hombres a pasar, consciente de que varios vecinos observaban desde la distancia. En la sala, Clara sirvió vino que nadie tocó. «Ha llegado a nuestros oídos que su hija está perturbando la paz del pueblo», continuó el alcalde. «¿Perturbando la paz?», repitió Gabriel con incredulidad. «Es solo una niña de 9 años». El padre Sebastián se inclinó hacia adelante, sus manos huesudas entrelazadas sobre sus rodillas. «Una niña que parece saber cosas que no debería saber, cosas privadas, pecados que solo deberían ser conocidos en el confesionario, supersticiones», replicó Gabriel, aunque su voz carecía de convicción. «Mi hija tiene una imaginación vívida y es observadora, nada más». El padre de Tomás, un hombre de complexión robusta y manos encallecidas, golpeó la mesa. «Mi hijo no duerme desde que esa niña lo señaló. Dice cosas que nadie podría saber». «¿Y son ciertas?», preguntó Clara súbitamente, sorprendiendo a todos, incluido su marido. «Las cosas que mi hija dice son ciertas». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, don Augusto se aclaró la garganta. «Eso no viene al caso, señora. Lo importante es que su hija está causando inquietud. Queremos saber qué piensan hacer al respecto».
Gabriel miró a cada uno de los hombres, sintiendo cómo la hostilidad llenaba la habitación como un gas tóxico. «¿Qué sugieren ustedes?», preguntó con cautela. «El sanatorio de San Miguel, en la capital de provincia», respondió el padre Sebastián sin titubear. «Tienen experiencia tratando casos especiales». «¿Un manicomio?», exclamó Clara, levantándose de un salto. «Mi hija no está loca». «Nadie ha dicho eso», intervino don Augusto con falsa conciliación. «Pero necesita ayuda que ustedes no pueden proporcionarle aquí». Gabriel también se puso de pie. «Agradezco su preocupación, señores, pero mi hija se quedará con nosotros. Y ahora, si me disculpan, tengo pacientes que atender». Era una mentira evidente, pues nadie había acudido a su consulta en días, pero los hombres entendieron la indirecta. Se marcharon entre murmullos de desaprobación, no sin antes que el padre Sebastián dejara una advertencia. «Piénselo bien, doctor, por el bien de todos, incluida su hija». Cuando la puerta se cerró, Clara se derrumbó en una silla, temblando. «¿Qué vamos a hacer, Gabriel?». Antes de que pudiera responder, notaron que Evelyn estaba en la entrada de la sala, pálida como un fantasma. «El padre Sebastián tiene miedo», dijo la niña. «Tiene miedo de que yo sepa lo que hizo con los niños del orfanato y lo que escondió en el sótano de la iglesia». Esa noche, una tormenta azotó San Martín de las Rosas con una furia inusitada. Los relámpagos iluminaban el cielo como grietas en un cristal oscuro, y el viento aullaba entre las casas de piedra, arrancando tejas y haciendo crujir las ventanas. En la casa del boticario, ahora hogar de los Rivera, las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Gabriel había bloqueado las puertas con muebles, más por una sensación de amenaza que por miedo real a los elementos. «Deberíamos irnos», dijo Clara, mientras preparaba una infusión de tila para calmar sus nervios. «Mañana mismo, volver a Madrid. Nunca debimos aceptar este puesto». Gabriel miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía en cortinas densas. «No podemos huir como si fuéramos culpables de algo. Soy médico, Clara. Confío en la ciencia, no en supersticiones pueblerinas». «Esto va más allá de supersticiones», respondió Clara, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Has visto cómo miran a Evelyn, como si fuera algo maligno. Es una niña, por Dios santo», espetó Gabriel, golpeando el alféizar con frustración. «Una niña con una imaginación desbordante y quizás una intuición extraordinaria. ¿Y si es algo más?», susurró Clara. «¿Y si realmente puede ver cosas que los demás no pueden?». Gabriel no respondió. En su mente científica no había espacio para tales ideas, pero los eventos de las últimas semanas habían sembrado una semilla de duda que crecía con cada nuevo incidente. En el piso superior, Evelyn yacía despierta en su cama, escuchando la conversación de sus padres y el estruendo de la tormenta. Desde que habían llegado al pueblo, sus visiones se habían intensificado. Ya no eran solo destellos ocasionales, sino torrentes de imágenes y sensaciones que la invadían cada vez que miraba a alguien directamente. Lo peor eran las visiones sobre el padre Sebastián. Fragmentos de escenas en el sótano de la iglesia, con niños del orfanato que nunca regresaban, y algo enterrado bajo el suelo de tierra, algo que el párroco visitaba en las noches de luna nueva, murmurando palabras en un idioma que Evelyn no comprendía. Un trueno particularmente violento sacudió la casa, y Evelyn se encogió bajo las mantas. Entonces escuchó algo más, un golpe en su ventana que no provenía de la tormenta. Se levantó con cautela y se acercó. A través del cristal empañado, distinguió un rostro. Era Isabel, la hija del alcalde, empapada por la lluvia, con el cabello pegado a su rostro como serpientes negras. Evelyn abrió la ventana y el viento introdujo una ráfaga de agua helada. «¿Qué haces aquí?», susurró. «Tienes que venir conmigo», respondió Isabel, sus ojos brillantes de urgencia. «Tienes que ver algo en la iglesia».
En la tormenta, mis padres nunca me dejarán salir. Tus padres no pueden protegerte, afirmó Isabel con una certeza que heló la sangre de Evelyn. No de lo que se avecina. El pueblo entero está hablando. Planean algo, Evelyn. Algo terrible. ¿Qué planean?, preguntó la niña, aunque una parte de ella ya lo sabía. Mi padre y el padre Sebastián han convocado una reunión para mañana. Hablan de exorcismos o algo peor. Isabel extendió una mano a través de la ventana. Ven conmigo. Te mostraré por qué el padre Sebastián te teme tanto. ¿Por qué todos te temen? Evelyn dudó. Isabel había sido una de las pocas personas amables con ella, pero después de lo que había visto en sus ojos, el bebé no nacido, enterrado bajo un roble, no estaba segura de poder confiar en ella. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Porque yo también guardo secretos, y porque sé lo que hay en el sótano de la iglesia. Lo he visto. Algo en su voz convenció a Evelyn. Con un movimiento rápido, tomó su capa de la percha y trepó por la ventana. El suelo embarrado recibió sus pies descalzos con un chapoteo frío. Juntas corrieron a través del pueblo desierto, la tormenta ocultando su huida. La iglesia se alzaba ante ellas, negra contra el cielo nocturno, iluminada ocasionalmente por los relámpagos que le daban un aspecto siniestro, como un monstruo agazapado. Isabel sacó una llave de entre sus ropas. La robé del despacho de mi padre, explicó, mientras abría una puerta lateral. El interior de la iglesia estaba en penumbra, apenas iluminado por la lámpara de aceite que Isabel había traído. El olor a incienso y cera se mezclaba con algo más antiguo y desagradable que parecía emanar del suelo mismo. «Por aquí», indicó Isabel, guiando a Evelyn hacia una puerta detrás del altar. El sótano. Descendieron por una escalera de piedra gastada, el aire volviéndose más denso y frío con cada paso. La lámpara proyectaba sombras monstruosas en las paredes de piedra desnuda. El sótano era una habitación amplia con techo bajo y columnas que sostenían arcos románicos. En un rincón había una mesa de madera con correas, manchada de un líquido oscuro que Evelyn prefirió no identificar. Y en el centro, una sección del suelo parecía haber sido removida recientemente. «Allí», señaló Isabel, su voz apenas un susurro. «Allí es donde entierra a los que no sobreviven a sus rituales». Evelyn se acercó con paso vacilante. Un olor fétido emanaba del agujero en el suelo, una peste a descomposición y humedad. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque ya había visto fragmentos en sus visiones. «Huérfanos», respondió Isabel, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Niños sin familia que nadie echará de menos. Les promete milagros, curaciones, pero lo que realmente busca es...» Se interrumpió, incapaz de continuar. Un ruido en la escalera la sobresaltó, pasos pesados descendiendo lentamente. «¡Escóndete!», susurró Isabel, empujando a Evelyn detrás de una columna y apagando la lámpara. La oscuridad las envolvió por completo, tan densa que Evelyn sentía que podía tocarla. Los pasos se detuvieron al llegar al sótano y una nueva luz iluminó el espacio. La lámpara del padre Sebastián. El párroco no estaba solo. Le acompañaba don Augusto, el alcalde y padre de Isabel. «Debemos actuar mañana mismo», decía el sacerdote. «La niña Rivera sabe demasiado. Lo veo en sus ojos cuando me mira. Es como si pudiera ver a través de mi alma». «¿Estás seguro de que no hay otra solución?», preguntó don Augusto, su voz revelando incomodidad. «Es solo una niña, Sebastián. Una niña que podría destruirnos a todos», replicó el párroco con vehemencia. «¿Crees que alguien en el pueblo estaría a salvo si empieza a revelar todos nuestros secretos, los tuyos incluidos, Augusto?» El alcalde guardó silencio, evidentemente perturbado por la implicación. «Prepararemos todo para mañana», continuó el padre Sebastián, acercándose peligrosamente a la columna donde se escondían Evelyn e Isabel.
Diremos que es un exorcismo, pero ¿sabes lo que realmente ocurrirá aquí abajo? Nadie puede saber lo que hacemos. Nadie. Evelyn contuvo la respiración, sintiendo el latido de su corazón tan fuerte que temía que los hombres pudieran oírlo. A su lado, Isabel temblaba incontrolablemente. Entonces, lo inevitable. Un pequeño sollozo escapó de los labios de Isabel. La luz de la lámpara giró bruscamente hacia ellas. «¿Quién anda ahí?», exigió el padre Sebastián. «¡Corre!», gritó Isabel, empujando a Evelyn hacia las sombras mientras ella emergía a la luz. «¡Papá! ¡Soy yo!». Don Augusto dio un paso atrás, sorprendido y horrorizado al ver a su hija en el sótano de la iglesia a medianoche. «Isabel, ¿qué demonios haces aquí?». El padre Sebastián, sin embargo, no parecía sorprendido. Sus ojos, agudos como los de un ave rapaz, escudriñaban las sombras detrás de Isabel. «No está sola», afirmó con una certeza escalofriante. «La niña Rivera está con ella». Evelyn se apretó contra la pared húmeda, intentando fundirse con la oscuridad. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Estoy sola, padre», mintió Isabel, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Vine porque necesitaba ver por mí misma lo que hacían aquí abajo». Don Augusto agarró a su hija por los hombros, sacudiéndola con fuerza. «¿Has perdido el juicio? ¿Cómo te atreves a espiarnos?». «¿Espiar?», replicó Isabel con una valentía repentina. «¿Es eso lo que llamas a descubrir que mi propio padre está involucrado en esto?», señaló con disgusto hacia el agujero en el suelo. El padre Sebastián dio un paso adelante, su rostro distorsionado por la ira. «Tu padre hace lo que es necesario para proteger a este pueblo, para protegerte a ti, niña ingrata». «¿Protegerme? ¿Matando huérfanos inocentes? ¿Qué clase de protección es esa?». Don Augusto abofeteó a su hija con tanta fuerza que la hizo caer de rodillas. «Cierra la boca, no entiendes nada». Aprovechando la conmoción, Evelyn comenzó a moverse sigilosamente hacia la escalera. Si lograba llegar arriba, quizás podría escapar y buscar ayuda, pero al mover su pie, pisó un pequeño trozo de madera que crujió bajo su peso. El sonido, aunque leve, fue suficiente. El padre Sebastián giró bruscamente y dirigió su lámpara hacia la fuente del ruido. La luz iluminó el rostro aterrado de Evelyn. «Ahí está», sonrió el sacerdote con una mueca que no tenía nada de santa. «La niña que ve demasiado». Don Augusto soltó a Isabel y avanzó hacia Evelyn. «Esto complica las cosas, Sebastián. 2 niñas en lugar de una». El sacerdote no parecía preocupado. Al contrario, es providencial. Isabel ya sabe demasiado, al igual que la pequeña Rivera. «Podemos ocuparnos de ambas esta misma noche». Evelyn retrocedió hasta chocar con la pared. No había escape. El párroco se acercaba con pasos lentos, saboreando su miedo. «Siempre ha sido especial, ¿verdad, Evelyn?», dijo con voz melosa. «Siempre viendo cosas que los demás no pueden ver. Debe ser una carga terrible para una niña tan pequeña». «Aléjese de mí», logró articular Evelyn, su voz apenas un susurro. «Oh, pero solo quiero ayudarte», continuó el padre Sebastián, extendiendo una mano huesuda hacia ella. «Liberarte de ese don tuyo que tanto sufrimiento te causa». En ese momento, Isabel se lanzó contra las piernas del sacerdote, haciéndolo tambalear. «¡Corre, Evelyn! ¡Corre y busca ayuda!». Evelyn no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con la agilidad que solo el terror puede proporcionar, esquivó a don Augusto y se precipitó hacia la escalera. Detrás de ella, escuchó el golpe seco de un cuerpo cayendo al suelo y el grito ahogado de Isabel. Subió los escalones de 3 en 3, el corazón a punto de estallarle en el pecho. Arriba, la iglesia seguía en penumbra, iluminada solo por los relámpagos que se filtraban a través de las vidrieras. La tormenta continuaba con igual intensidad fuera. Corrió hacia la puerta principal,
pero estaba cerrada con llave. Desesperada, buscó otra salida. Detrás de ella escuchó pasos en la escalera del sótano. «No puedes escapar, pequeña», resonó la voz del padre Sebastián. «Este es mi dominio». Evelyn se escondió detrás del confesionario, tratando de controlar su respiración agitada. Desde allí, vio al sacerdote emerger del sótano solo. ¿Dónde estaban Isabel y don Augusto? El padre Sebastián avanzaba lentamente entre los bancos de la iglesia, su lámpara proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. «Sé que estás aquí, Evelyn», llamó con voz engañosamente suave. «No compliques las cosas, solo quiero hablar contigo». Evelyn se encogió aún más detrás del confesionario, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba salir de la iglesia y buscar ayuda. Sus padres, la Guardia Civil, cualquiera que pudiera detener esta locura. Un relámpago iluminó brevemente el interior del templo, revelando una pequeña ventana en la sacristía. Quizás podría caber por allí. Pero para llegar a ella tendría que cruzar todo el altar a la vista del sacerdote. «Tu don es extraordinario, Evelyn», continuaba el padre Sebastián, acercándose peligrosamente a su escondite. «Poder ver los secretos de los demás. Imagina lo que podríamos lograr juntos. Yo también tengo dones especiales, ¿sabes? Dones que me permiten comunicarme con fuerzas que otros no comprenden». Evelyn contuvo un sollozo. Sabía, por las visiones que había tenido al mirar al sacerdote, que sus dones no tenían nada de divinos. Había visto los rituales en el sótano, los niños aterrorizados, la sangre. Otro relámpago, más cercano esta vez, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor que hizo vibrar las vidrieras. La lámpara del padre Sebastián parpadeó y se apagó, sumiendo la iglesia en una oscuridad casi completa. Era su oportunidad. Evelyn salió de su escondite y corrió hacia el altar, guiándose por la memoria y los destellos ocasionales de los relámpagos. «¡Te tengo!», gritó el padre Sebastián, y Evelyn sintió unos dedos huesudos agarrando su brazo. Instintivamente se giró y miró directamente a los ojos del sacerdote. El contacto visual fue como abrir una compuerta. Todas las visiones que había tenido fragmentadas ahora fluían como un torrente imparable. Vio cada ritual, cada sacrificio, cada mentira. Vio al párroco desenterrando un libro antiguo de la tumba de su predecesor, un tomo encuadernado en cuero negro, con símbolos que parecían moverse en la página. Lo vio estudiando sus páginas a la luz de velas negras, murmurando palabras que corroían el aire. Y vio algo más. Vio miedo en los ojos del padre Sebastián, miedo a ser descubierto, miedo a perder el poder que había acumulado, miedo a la niña que podía ver a través de sus mentiras. «Usted no sirve a Dios», dijo Evelyn con una claridad que sorprendió al propio sacerdote. «Sirve a algo más oscuro, algo que encontró en ese libro». El padre Sebastián aflojó su agarre, momentáneamente desestabilizado por la precisión de las palabras de la niña. «¿Cómo puedes?». Ese instante de duda fue suficiente. Evelyn se zafó de su mano y corrió hacia la sacristía. Detrás de ella, escuchó el rugido de rabia del sacerdote. La pequeña habitación estaba abarrotada de vestimentas litúrgicas y objetos religiosos. La ventana, más pequeña de lo que parecía desde lejos, estaba a casi 2 metros del suelo. Evelyn arrastró un baúl pesado bajo la ventana y se subió a él. Sus dedos trabajaron frenéticamente en el pasador oxidado. La puerta de la sacristía se abrió de golpe. «¡No hay escapatoria!», gruñó el padre Sebastián. En ese momento, un relámpago cayó tan cerca que todo el edificio pareció sacudirse. El estruendo fue inmediato y atronador. Por un instante, la figura del sacerdote se recortó contra la luz cegadora, sus facciones distorsionadas en una máscara de odio puro. El pasador cedió finalmente, y Evelyn empujó la ventana.
Una ráfaga de viento y lluvia invadió la sacristía, apagando las pocas velas que permanecían encendidas. ¡No!, gritó el padre Sebastián, lanzándose hacia ella. Evelyn se impulsó a través de la abertura, sintiendo cómo las manos del sacerdote rozaban sus tobillos. Cayó sobre el barro del exterior, el impacto expulsando el aire de sus pulmones. La lluvia torrencial la empapó instantáneamente. Sin detenerse a recuperar el aliento, se levantó y corrió hacia la plaza. La tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos metros. Las calles estaban desiertas, todas las ventanas cerradas y a oscuras. ¿Quién la ayudaría? ¿A quién podría acudir que no estuviera ya bajo la influencia del padre Sebastián? Corrió por las calles embarradas, resbalando y cayendo varias veces. Detrás de ella creyó escuchar pasos persiguiéndola, pero el rugido de la tormenta hacía imposible estar segura. Finalmente, divisó la casa del boticario. Había una luz en la ventana de la sala. Sus padres seguían despiertos, probablemente preocupados por su ausencia. Golpeó la puerta con ambos puños. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Soy yo, Evelyn! ¡Abran, por favor!». La puerta se abrió de inmediato. Gabriel Rivera, en camisa de dormir y con una vela en la mano, miró con incredulidad a su hija empapada y cubierta de barro. «Evelyn, ¿dónde diablos? ¡No hay tiempo!», interrumpió la niña, entrando y cerrando la puerta tras ella. «El padre Sebastián, él mata niños en el sótano de la iglesia, y ahora tiene a Isabel. Tenemos que ayudarla». Clara apareció en la escalera, su rostro pálido de preocupación. «Evelyn, Dios mío, estás empapada. ¿Qué estás diciendo?». Gabriel miró seriamente a su hija. «Evelyn, cálmate y explícanos qué ha pasado. ¿Dónde has estado?». «En la iglesia», exclamó Evelyn, desesperada porque sus padres entendieran. «Isabel vino a buscarme. Me mostró el sótano donde el padre Sebastián realiza sus rituales. Hay cuerpos enterrados allí, papá. Niños del orfanato que nadie echa de menos». Sus padres intercambiaron miradas de preocupación. «Evelyn, esto es muy grave», dijo Gabriel con cautela. «¿Estás segura de lo que viste o fue otra de tus visiones?». «Lo vi con mis propios ojos», insistió Evelyn. «Y el alcalde también está involucrado. Atraparon a Isabel cuando intentábamos escapar. Tenemos que ayudarla, papá. Por favor». Gabriel dudó solo un instante antes de tomar una decisión. «Clara, viste a Evelyn y prepara el carruaje. Vamos a la casa del juez Mendoza en el pueblo vecino. Es el único con autoridad suficiente para enfrentarse al padre Sebastián y a don Augusto». «¿Y qué pasa con Isabel?», preguntó Evelyn, temblando tanto de frío como de miedo. «Si lo que dices es cierto, necesitamos ayuda oficial», respondió Gabriel, vistiéndose apresuradamente. «No podemos enfrentarnos solos a esto». Unos golpes violentos en la puerta los sobresaltaron. «Doctor Rivera», rugió una voz que Evelyn reconoció como la del padre Sebastián. «Abra inmediatamente. Sabemos que su hija está ahí». Gabriel hizo un gesto a Clara y Evelyn para que guardaran silencio. «Un momento, padre», llamó, ganando tiempo mientras su esposa llevaba a Evelyn hacia la parte trasera de la casa. «Saldremos por la puerta del jardín», susurró Clara. «El carruaje está en el establo». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Si no abre ahora mismo, derribaremos la puerta», amenazó el sacerdote. «Su hija ha profanado la iglesia y debe responder por ello». Gabriel se unió a su esposa e hija en la cocina. «Hay al menos 5 hombres con él», informó en voz baja. «Tenemos que darnos prisa». Salieron al jardín trasero, la lluvia aún cayendo con fuerza. El viento había amainado ligeramente, pero el cielo seguía negro como tinta, iluminado ocasionalmente por relámpagos distantes. Gabriel desató apresuradamente el caballo y lo enganchó al pequeño carruaje que usaba para visitar a pacientes en fincas alejadas. «Subid», ordenó, ayudando a Clara y Evelyn a acomodarse. En ese momento,
escucharon el estruendo de la puerta principal siendo derribada. «¡Están dentro!», exclamó Clara. Gabriel asusó al caballo, que partió al galope por el sendero embarrado que conducía a la carretera principal. Detrás de ellos, Evelyn vio figuras oscuras emergiendo de la casa, señalando en su dirección. «¡Nos persiguen!», gritó sobre el ruido de la tormenta y los cascos del caballo. Gabriel mantuvo la mirada fija en el camino, conduciendo con toda la velocidad que permitían las peligrosas condiciones. «El pueblo de San Clemente está a 8 kilómetros», dijo. «Si mantenemos este ritmo, llegaremos en menos de 1 hora». «¿Y si nos alcanzan antes?», preguntó Clara, abrazando a Evelyn contra su pecho. Gabriel no respondió, pero su expresión sombría decía todo lo necesario. El carruaje avanzaba dando tumbos por el camino anegado, las ruedas luchando contra el barro que parecía querer engullirlas. La lluvia caía en cortinas densas, limitando la visibilidad a apenas unos metros por delante. Gabriel se inclinaba sobre las riendas, los nudillos blancos por la tensión, guiándose más por instinto que por vista. En el interior, Clara sujetaba a Evelyn con firmeza, intentando protegerla de los violentos zarandeos. «¿Los ves?», preguntó a su hija, que miraba por la pequeña ventana trasera. Evelyn entrecerró los ojos, escudriñando la oscuridad. Durante un momento, no vio nada más que la cortina de lluvia. Luego, un relámpago iluminó el paisaje y su corazón dio un vuelco. A unos 200 metros, distinguió al menos 3 jinetes que los perseguían a galope tendido. «¡Vienen!», exclamó. «¡3 hombres a caballo!». Gabriel maldijo entre dientes. «Son más rápidos que nosotros. El carruaje nos ralentiza». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara, el pánico evidente en su voz. Gabriel meditó un instante, dividido entre la seguridad de su familia y la necesidad de obtener ayuda. «Hay una bifurcación 1 kilómetro adelante», dijo finalmente. «El camino de la izquierda lleva a San Clemente, pero el de la derecha se adentra en el bosque. Es más estrecho y difícil de seguir. Podríamos despistarlos». «¿Y luego?», insistió Clara. «Conozco una cabaña de leñadores abandonada. Podríamos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta, y luego continuar a pie hasta San Clemente por senderos que solo los lugareños conocen». El plan era arriesgado, pero parecía su mejor opción. Evelyn volvió a mirar por la ventana. Los jinetes se habían acercado. Ahora podía distinguir sus siluetas incluso sin la ayuda de los relámpagos. «Se están acercando, papá», informó, su voz temblorosa pero decidida. Gabriel azuzó al caballo, exigiéndole un esfuerzo supremo. El animal, exhausto y aterrorizado por la tormenta, respondió con un último arranque de energía. Pronto llegaron a la bifurcación que Gabriel había mencionado. Sin dudarlo, tiró de las riendas hacia la derecha, adentrándose en un camino más estrecho flanqueado por árboles centenarios que se mecían amenazadoramente con el viento. «¡Agachaos!», ordenó Gabriel cuando las ramas bajas comenzaron a azotar el techo del carruaje. El camino forestal era traicionero, lleno de raíces expuestas y piedras ocultas bajo el barro. El carruaje saltaba y crujía, amenazando con desarmarse en cualquier momento. «¿Nos siguen?», preguntó Gabriel, incapaz de mirar atrás mientras maniobraba por el difícil terreno. Evelyn se asomó nuevamente. Al principio no vio señales de persecución y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Pero entonces otro relámpago reveló a los jinetes detenidos en la bifurcación, deliberando qué camino tomar. «Están en la bifurcación», informó. «No saben por dónde hemos ido». Gabriel asintió, permitiéndose un momento de alivio. «Bien, si tenemos suerte, tomarán el camino a San Clemente». Pero la suerte no estaba de su lado esa noche. Un grito distante llegó hasta ellos, apenas audible sobre la tormenta. «¡Por aquí! ¡Han tomado el camino del bosque!». «Nos han visto», murmuró Clara, abrazando a Evelyn con más fuerza. Gabriel no respondió, concentrado en mantener el carruaje en movimiento por el cada vez más difícil camino.
Los árboles se hacían más densos y el sendero se estrechaba hasta convertirse en poco más que una vereda embarrada. De repente, un chasquido espantoso sacudió el vehículo. Una de las ruedas traseras había golpeado una roca oculta, quebrándose en varios pedazos. El carruaje se inclinó peligrosamente hacia un lado antes de detenerse por completo. Gabriel saltó inmediatamente al suelo, evaluando los daños. «No podemos continuar», declaró, su rostro sombrío iluminado por un nuevo relámpago. «La rueda está destrozada». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara, ayudando a Evelyn a salir del vehículo volcado. Gabriel desenganchó rápidamente al caballo. «Montaremos. El animal puede llevarnos a los tres hasta la cabaña». Ayudó a su esposa e hija a subir al lomo del caballo exhausto. Luego tomó las riendas y comenzó a guiarlos a pie a través del bosque, alejándose del camino. «¿No vienes con nosotros?», preguntó Evelyn, aterrorizada ante la idea de separarse de su padre. «El caballo no puede con los tres», explicó Gabriel, «y conozco estos bosques mejor que ellos. Os alcanzaré en la cabaña». Clara protestó, pero Gabriel fue inflexible. «Si nos mantenemos juntos nos atraparán a todos. Esta es nuestra mejor oportunidad». Con un último beso a su esposa e hija, dio una palmada en el flanco del caballo. «Adelante. La cabaña está a 1 kilómetro al norte, junto a un arroyo. No te desvíes del sendero». El caballo partió con Clara y Evelyn, adentrándose en la espesura. Gabriel los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego, regresó al carruaje volcado. Tomó su maletín médico y un cuchillo de caza que guardaba para emergencias. Los sonidos de la persecución se acercaban. Gabriel se internó en el bosque, en dirección opuesta a la que habían tomado Clara y Evelyn, dejando huellas visibles en el barro. Con suerte, los perseguidores lo seguirían a él, dando tiempo a su familia para llegar a la cabaña. No había avanzado ni 200 metros cuando escuchó voces y cascos de caballos detenerse junto al carruaje abandonado. Se ocultó tras un grueso roble, conteniendo la respiración. «¡Se han separado!», oyó exclamar a una voz que reconoció como la del padre de Tomás. «Hay huellas de caballo en esa dirección y pisadas de hombre por aquí. Dividíos», ordenó la voz inconfundible del padre Sebastián. «Mendoza y López, seguid al caballo. Deben ser la mujer y la niña. El resto venid conmigo tras el doctor». Gabriel maldijo interiormente. Había esperado que todos lo siguieran a él, pero el sacerdote era demasiado astuto. 2 jinetes partieron en la dirección que habían tomado Clara y Evelyn, mientras que los demás comenzaron a seguir sus huellas. No tenía más opción que continuar con el engaño. Corrió entre los árboles, dejando rastros evidentes, alejándose cada vez más de la ruta hacia la cabaña. La lluvia comenzaba a amainar, lo que era tanto una bendición como una maldición. Mejoraba la visibilidad, pero también facilitaba el trabajo de sus perseguidores. Mientras tanto, Clara guiaba al exhausto caballo por senderos cada vez más estrechos y difíciles. Evelyn se aferraba a su madre, temblando de frío y miedo. «¿Papá estará bien?», preguntó en un susurro. «Tu padre es inteligente y conoce estos bosques», respondió Clara, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Nos encontrará en la cabaña». Un ruido de cascos detrás de ellas hizo que Clara azuzara al caballo. «Nos siguen», murmuró. «Tenemos que ir más rápido». El animal, ya al límite de sus fuerzas, respondió con un trote irregular. Clara buscaba desesperadamente el arroyo que Gabriel había mencionado. Si lo encontraban, podrían seguirlo hasta la cabaña. Un relámpago iluminó brevemente el bosque, y Clara vislumbró un destello plateado entre los árboles a su derecha. «¡El arroyo!», exclamó. «Estamos cerca, Evelyn». Dirigió al caballo hacia la corriente de agua, que bajaba turbulenta por las lluvias. La siguieron durante unos 200 metros hasta que finalmente distinguieron el contorno oscuro de una cabaña de troncos en un pequeño claro.
Desmontaron rápidamente y Clara condujo al caballo detrás de la cabaña, donde un pequeño cobertizo ofrecía algo de protección. «Quédate aquí», ordenó a Evelyn mientras comprobaba el estado de la puerta de la cabaña. Estaba cerrada con un tosco pestillo de madera, pero cedió con facilidad. El interior estaba oscuro y olía a humedad y leña vieja. Clara palpó en busca de una lámpara o velas, encontrando finalmente un candil y fósforos en una repisa. La luz amarillenta reveló una habitación austera, una mesa rústica, 2 bancos, un catre contra la pared y una chimenea de piedra con leña apilada al lado. «Entra», llamó a Evelyn. «Parece abandonada, pero nos servirá de refugio». Mientras Clara encendía un pequeño fuego en la chimenea, Evelyn permanecía junto a la única ventana, vigilando el bosque. La tormenta había disminuido a una llovizna constante y la visibilidad mejoraba por momentos. «Mamá», susurró Evelyn de repente, «hay alguien ahí fuera». Clara apagó inmediatamente el candil y se acercó a la ventana. A través del cristal sucio, distinguieron 2 figuras que avanzaban cautelosamente entre los árboles, acercándose a la cabaña. «Son ellos», murmuró Clara. «Mendoza y López. Nos han seguido». «¿Qué hacemos?», preguntó Evelyn, su voz apenas audible. Clara miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida o un escondite. La cabaña solo tenía una puerta y la única ventana era demasiado pequeña para escapar por ella. El único lugar posible era el sótano, decidió, señalando una trampilla en el suelo que Evelyn no había notado. Muchas de estas cabañas tienen un pequeño sótano para almacenar provisiones. Se apresuraron a levantar la pesada trampilla de madera, revelando una escalera tosca que descendía a la oscuridad. Un olor a tierra húmeda y moho ascendió hasta ellas. «Baja», ordenó Clara. «Yo cerraré la trampilla desde arriba». «No», protestó Evelyn, aferrándose a su madre. «No quiero separarme de ti». Clara dudó un instante, luego asintió. «Está bien, bajaremos juntas». Descendieron apresuradamente por la escalera. El sótano era poco más que un agujero excavado en la tierra, con las paredes reforzadas con maderos. Apenas había espacio para ambas, y la oscuridad era casi total, salvo por la débil luz que se filtraba a través de las rendijas de la trampilla. Desde arriba escucharon el crujido de la puerta de la cabaña al abrirse. «Han estado aquí recientemente», dijo una voz grave. «Las cenizas aún están calientes. Registra todo», ordenó otra voz. «No pueden haber ido lejos con esta tormenta». Clara tapó la boca de Evelyn con su mano, indicándole que guardara absoluto silencio. Arriba, los hombres movían muebles y registraban cada rincón de la pequeña cabaña. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos de repente. Clara contuvo la respiración. «¿Habían descubierto la trampilla?». «Un sótano», respondió el otro. «Ayúdame a abrir esto». El corazón de Clara latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Abrazó a Evelyn con fuerza, preparándose para lo inevitable. La trampilla se abrió con un chirrido y un haz de luz iluminó el sótano. «¡Aquí están!», exclamó uno de los hombres, apuntándoles con una escopeta. «Salgan despacio», ordenó el otro, un hombre delgado con un bigote fino que Clara reconoció como Mendoza, el dueño de la posada del pueblo. No tenían opción. Clara subió primero, ayudando luego a Evelyn. Arriba, López, un hombre corpulento con barba espesa, las vigilaba con la escopeta. «¿Dónde está el doctor?», preguntó Mendoza. «No lo sé», respondió Clara con toda la firmeza que pudo reunir. «Nos separamos en el bosque». Mendoza escupió al suelo. «Da igual, el padre Sebastián se encargará de él. Ahora vamos a volver al pueblo». «¿Para qué?», desafió Clara. «¿Para que puedan matar a mi hija como han hecho con esos pobres huérfanos?». Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas. «No sabemos de qué habla, señora», dijo López, aunque su voz carecía de convicción. «Lo sabemos todo», intervino Evelyn,
mirando directamente a Mendoza. Vi lo que hacen en el sótano de la iglesia. Los rituales, los niños, todo. Mendoza palideció visiblemente. «Esa niña está loca», murmuró. «Dice cosas sin sentido». «¿Sin sentido?», replicó Evelyn, dando un paso hacia él. «Como que usted robó las escrituras de la posada a su hermano mientras él agonizaba de neumonía, o que López golpeó a su esposa hasta matarla y luego dijo al pueblo que había caído por las escaleras». Ambos hombres retrocedieron, el miedo reemplazando a la hostilidad en sus rostros. «¿Cómo puedes saber eso?», susurró López, la escopeta temblando en sus manos. «Porque puede ver la verdad», respondió Clara, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Puede ver lo que intentáis ocultar, y no es la única. Hay registros, pruebas. Mi marido ha enviado cartas detallando todo lo que ocurre en San Martín de las Rosas a las autoridades provinciales». Era una mentira desesperada, pero pareció funcionar. Los dos hombres se miraron con creciente inquietud. «El padre Sebastián dijo que nadie lo sabría nunca», murmuró Mendoza. «Que los sacrificios eran necesarios para mantener al pueblo próspero». «¿Sacrificios?», repitió Clara, horrorizada. «¿Es así como llamáis al asesinato de niños inocentes?». López bajó la escopeta, su rostro una máscara de culpa y miedo. «Nosotros nunca participamos directamente. Solo vigilábamos, manteníamos alejados a los curiosos cuando era necesario». «Pero sabíais lo que ocurría», acusó Clara, «y no hicisteis nada para detenerlo». Un silencio tenso llenó la cabaña, roto solo por el repiqueteo de la lluvia en el tejado. Finalmente, Mendoza pareció tomar una decisión. «Escuchen», dijo, su voz más baja, como si temiera ser oído. «Esto viene de mucho antes que nosotros, antes incluso que el padre Sebastián. Es una tradición, una obligación». «¿De qué estás hablando?», preguntó Clara. Mendoza miró nerviosamente a López, quien asintió resignadamente. «El libro», dijo este último. «Todo comenzó con el libro que encontró el primer párroco, hace más de 100 años». Evelyn sintió un escalofrío recorrer su espalda. El libro que había visto en sus visiones, el tomo encuadernado en cuero negro con símbolos que parecían moverse. «Cuenta la leyenda», continuó Mendoza, «que el primer párroco lo encontró enterrado bajo el altar durante la reconstrucción de la iglesia. Estaba escrito en una lengua que nadie podía comprender, excepto por algunas páginas en latín antiguo. Esas páginas hablaban de un pacto, un acuerdo entre los hombres y... algo más». «¿Algo más?», repitió Clara, incrédula. «Algo que dormía bajo la iglesia», explicó López. «Algo que exigía sangre a cambio de protección y prosperidad para el pueblo». Evelyn recordó las imágenes que había visto al mirar al padre Sebastián. El agujero en el suelo del sótano, el olor fétido, la sensación de algo palpitando bajo tierra. «Es una locura», exclamó Clara. «¿Están diciendo que han estado asesinando niños para alimentar a alguna criatura mitológica?» «No es mitológica», respondió Mendoza con voz hueca. «Es real, tan real como usted y yo. Y cuando no recibe lo que exige, el pueblo sufre. Sequías, enfermedades, accidentes. Durante generaciones, los párrocos de San Martín han mantenido el pacto. Un sacrificio cada luna nueva. ¿Y nadie ha intentado detenerlo?», preguntó Clara, horrorizada. «Algunos lo intentaron», admitió López. «El anterior médico del pueblo, por ejemplo, descubrió lo que ocurría y amenazó con denunciarlo. Una semana después, su casa ardió con él dentro. Clara sintió que le faltaba el aire. Por eso enviaron a mi marido aquí, para sustituir al médico que intentó hacer lo correcto». Mendoza asintió sombríamente. «El padre Sebastián tiene contactos en el gobierno provincial. Arregló todo para que enviaran a un médico con familia, preferiblemente con niños. Los forasteros son más fáciles de utilizar cuando es necesario». Un ruido fuera de la cabaña los sobresaltó a todos. Pasos que se acercaban rápidamente. López levantó nuevamente la escopeta, apuntando a la puerta.
Esta se abrió de golpe, revelando la figura empapada y exhausta de Gabriel Rivera. «¡Papá!», exclamó Evelyn, corriendo hacia él antes de que nadie pudiera detenerla. Gabriel abrazó a su hija con un brazo, mientras que con el otro sostenía su cuchillo de caza, manchado de sangre. «Baja el arma, López», ordenó con voz firme, «a menos que quieras acabar como tus amigos». «¿Qué has hecho?», preguntó Mendoza, palideciendo. «Me perseguían 3 hombres», respondió Gabriel. «Solo quedaba uno cuando logré perderlo en el bosque». Clara corrió junto a su marido, verificando que no estuviera herido. «Gracias a Dios, estás bien». Gabriel miró a los 2 hombres con ojos duros. «Ahora, vamos a salir todos de aquí. Ustedes 2 nos acompañarán a San Clemente, donde harán una confesión completa ante el juez». «No entiendes lo que está en juego», protestó Mendoza. «Si rompemos el pacto, todo el pueblo sufrirá. Ha sido así durante generaciones». «Lo que está en juego son vidas inocentes», replicó Gabriel con firmeza. «Niños sacrificados por una superstición absurda, y va a terminar ahora». López bajó lentamente la escopeta, su rostro una mezcla de miedo y resignación. «Es demasiado tarde. El padre Sebastián ya debe haber llegado a la iglesia con Isabel. Esta noche es luna nueva». Evelyn sintió que su sangre se helaba. «Isabel, tenemos que salvarla». Gabriel y Clara intercambiaron miradas de preocupación. «¿De qué está hablando?», preguntó Gabriel. «Isabel, la hija del alcalde», explicó Evelyn. «Ella me ayudó a escapar, pero la atraparon. Van a sacrificarla, papá. Esta noche». Gabriel apretó la mandíbula. Su plan de huir a San Clemente para buscar ayuda ya no era viable. No había tiempo. «Iremos al pueblo», decidió. «Ahora». «Es una locura», advirtió Mendoza. «El padre Sebastián tendrá a todo el pueblo de su lado. Nos matarán antes de que podamos acercarnos a la iglesia». «No si contamos con ayuda», respondió Gabriel, mirando significativamente a ambos hombres. «Ustedes conocen la verdad. Han visto lo que ocurre realmente. ¿Seguirán siendo cómplices de asesinato o harán lo correcto por una vez en sus vidas?» Un silencio tenso llenó la cabaña. Finalmente, López dejó la escopeta sobre la mesa. «Mi hijo menor tiene la edad de tu hija», dijo con voz quebrada. «Cada vez que el padre Sebastián mira a los niños del pueblo, me pregunto cuándo llegará el turno del mío». «Yo también estoy cansado», admitió Mendoza. «Demasiadas noches sin dormir, demasiadas pesadillas, pero necesitaremos más ayuda que solo nosotros 4. Gabriel asintió. «¿Quién más en el pueblo sospecha o conoce la verdad?» «La viuda Martínez», respondió López tras un momento de reflexión. «Perdió a su único hijo hace 3 años. Oficialmente se ahogó en el río, pero los rumores dicen que fue uno de los elegidos del padre Sebastián. Y el viejo Ramón, el sepulturero», añadió Mendoza. «Él cava las tumbas vacías cuando es necesario mantener las apariencias. Bebe para olvidar, pero sabe más que la mayoría». «Bien», dijo Gabriel, «este es el plan. Volveremos al pueblo por separado para no levantar sospechas. López, tú y Mendoza reunirán a quienes puedan ayudarnos. Clara, tú y Evelyn irán a casa y prepararán todo para una partida rápida, por si las cosas salen mal. Yo iré a la iglesia para evaluar la situación». «Es demasiado peligroso que vayas solo», protestó Clara. Gabriel colocó una mano en su hombro. «No tenemos opción. Alguien debe averiguar si Isabel sigue con vida y qué planea exactamente el padre Sebastián». La lluvia había cesado casi por completo cuando salieron de la cabaña. El cielo comenzaba a despejarse, revelando un manto de estrellas, y entre ellas la ausencia total de la luna. «Luna nueva», murmuró López, persignándose. «Que Dios nos ayude». El pueblo de San Martín de las Rosas parecía dormido cuando Gabriel entró por el camino principal. Las calles estaban desiertas y solo algunas ventanas mostraban luz en su interior. La tormenta había dejado tras de sí un silencio opresivo, como si todo el lugar contuviera la respiración.
Gabriel avanzaba pegado a las paredes, evitando ser visto. Había dejado a Clara y Evelyn en un punto seguro a las afueras del pueblo, desde donde podrían huir rápidamente si fuera necesario. López y Mendoza habían partido para reunir a sus posibles aliados, aunque Gabriel no albergaba muchas esperanzas al respecto. La iglesia se alzaba al final de la calle principal, su torre recortándose contra el cielo estrellado. Gabriel notó algo inusual. La puerta principal estaba abierta y un tenue resplandor rojizo emanaba del interior. Se acercó con cautela, deteniéndose tras una carreta abandonada para observar mejor. Lo que vio le heló la sangre. Una procesión silenciosa de figuras encapuchadas entraba en la iglesia, una tras otra, como sombras fluyendo hacia la oscuridad. El pueblo entero está involucrado, comprendió con horror. No eran solo el padre Sebastián y algunos cómplices. Era una conspiración que abarcaba a toda la comunidad. Gabriel consideró sus opciones. Entrar directamente sería un suicidio. Necesitaba encontrar otra forma de acceder a la iglesia sin ser visto. Recordó entonces las palabras de Evelyn. El sótano. Hay algo enterrado en el sótano. Rodeó el edificio, buscando una entrada alternativa. En la parte trasera, semioculta tras arbustos crecidos, encontró una pequeña puerta de madera que parecía conducir a algún tipo de bodega o cripta. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que le pareció extraño. Al abrirla, descubrió una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El olor que emanaba de allí era nauseabundo, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo metálico y orgánico que reconoció como sangre seca. Sin otra opción, Gabriel comenzó a descender los escalones, guiándose por el tacto y una cerilla que encendió momentáneamente para orientarse. La escalera parecía interminable, hundiéndose mucho más profundo de lo que habría esperado para un simple sótano de iglesia. Finalmente llegó a un pasillo estrecho con paredes de piedra desnuda. A lo lejos distinguió un débil resplandor rojizo similar al que había visto en la entrada principal. Se dirigió hacia él, moviéndose con el mayor sigilo posible. El pasillo desembocaba en una cámara amplia que Gabriel reconoció como el sótano que Evelyn había descrito. Pero lo que vio allí superaba sus peores temores. La habitación estaba iluminada por docenas de velas negras dispuestas en círculos concéntricos. En el centro había un altar de piedra manchado de rojo oscuro. Sobre él, atada e inconsciente, yacía Isabel. El padre Sebastián, vestido con una túnica negra en lugar de sus habituales ropas sacerdotales, estaba de pie junto al altar, sosteniendo un libro antiguo encuadernado en cuero negro. Alrededor, formando un círculo, se encontraban unas 20 figuras encapuchadas. Entre ellas, Gabriel distinguió a don Augusto, el alcalde y padre de Isabel, cuyo rostro mostraba una mezcla de dolor y resolución fatídica. Hermanos y hermanas, la voz del padre Sebastián resonaba con una autoridad siniestra. Nos reunimos en esta noche sin luna para renovar nuestro pacto sagrado como han hecho nuestros antepasados durante generaciones. Un murmullo de asentimiento recorrió la asamblea. El sacrificio de esta noche es especial, continuó el sacerdote. No es un huérfano sin nombre, sino la hija de nuestro propio alcalde. Don Augusto ha demostrado su inquebrantable compromiso con nuestro pacto, ofreciendo lo más preciado para él. El alcalde inclinó la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Isabel ha traicionado nuestros secretos, prosiguió el padre Sebastián. Ha ayudado a la forastera, la niña que ve demasiado. Por ello, su sangre es doblemente valiosa para aplacar a aquel que duerme debajo. Gabriel observaba desde las sombras, su mente trabajando frenéticamente. Eran demasiados para enfrentarlos solo, pero no podía permitir que asesinaran a Isabel. Necesitaba una distracción, algo que interrumpiera el ritual y le diera tiempo para liberar a la joven. En ese momento,
Notó algo extraño en el suelo cerca del altar. Una sección circular que parecía haber sido removida recientemente, dejando expuesto un pozo oscuro. De ese agujero emanaba el olor nauseabundo que había percibido antes, pero intensificado hasta ser casi insoportable. El padre Sebastián dejó el libro sobre una mesa lateral y tomó un cuchillo de plata con inscripciones grabadas en la hoja. Lo elevó sobre su cabeza mientras comenzaba a recitar en una lengua que Gabriel no reconoció. Era ahora o nunca. Gabriel buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma o distracción. Junto a la entrada donde se ocultaba había una antorcha en un soporte de hierro. La arrancó y sin pensarlo 2 veces, la arrojó hacia las velas que rodeaban el altar. El efecto fue inmediato y caótico. Varias túnicas se incendiaron y los gritos de pánico llenaron la cámara. Gabriel aprovechó la confusión para correr hacia el altar. El padre Sebastián, momentáneamente distraído, no vio venir el puñetazo que lo derribó. ¡Isabel!, gritó Gabriel, trabajando frenéticamente para desatar las cuerdas que sujetaban a la joven. ¡Despierta! ¡Tenemos que salir de aquí! La hija del alcalde abrió los ojos lentamente, aturdida. «Doctor Rivera, no hay tiempo para explicaciones», respondió Gabriel, ayudándola a incorporarse. «¿Puedes caminar?». Antes de que Isabel pudiera responder, una mano férrea agarró a Gabriel por el cuello, arrastrándolo lejos del altar. Era don Augusto, su rostro contorsionado por la rabia y el dolor. «No interferirás», rugió. «El sacrificio debe completarse. Es la única forma». Gabriel luchó para liberarse, pero el alcalde era sorprendentemente fuerte. A su alrededor, la mayoría de los encapuchados habían huido, pero algunos, los más devotos, permanecían en sus puestos esperando que el ritual continuara. El padre Sebastián se levantó, sangre manando de su nariz rota. «¡Sujétalo!», ordenó a don Augusto. «Parece que esta noche tendremos un sacrificio doble. Papá». El grito desesperado de Evelyn resonó en la cámara subterránea, congelando a todos los presentes. La niña estaba en la entrada del sótano, pálida pero decidida, con Clara detrás de ella, sosteniendo una escopeta que apuntaba directamente al padre Sebastián. «¡Suelta a mi marido!», ordenó Clara, su voz temblorosa pero firme. «Ahora». Don Augusto, momentáneamente distraído, aflojó su agarre sobre Gabriel, quien aprovechó para liberarse con un violento empujón. El alcalde trastabilló hacia atrás, cayendo peligrosamente cerca del pozo abierto en el suelo. El padre Sebastián evaluó la situación con ojos calculadores. La mayoría de sus seguidores habían huido, y los pocos que quedaban parecían indecisos ante la irrupción de Clara con el arma. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo el sacerdote, dirigiéndose a Clara. «Ese agujero contiene algo que ha dormido durante siglos, algo que exige sangre para seguir durmiendo. Si no completamos el ritual esta noche...» «Silencio», interrumpió Clara. «No quiero oír más mentiras. Gabriel, toma a Isabel y salgamos de aquí». Gabriel ayudó a la joven a levantarse del altar. Isabel, aún débil, se apoyó en él mientras avanzaban hacia la entrada donde esperaban Clara y Evelyn. «No podéis iros». La voz de don Augusto sonaba extrañamente calmada ahora. «Nadie puede irse. Es demasiado tarde». Un temblor súbito sacudió la cámara, haciendo que pequeños fragmentos de piedra y polvo cayeran del techo. El pozo en el centro emitió un sonido húmedo, como si algo se moviera en su interior. «¿Lo veis?», exclamó el padre Sebastián, sus ojos brillando con locura fanática. «Está despertando. Necesita sangre». El temblor se intensificó. Del pozo emanó un hedor tan intenso que varios de los presentes cayeron de rodillas, vomitando. Era un olor a putrefacción, a carne descompuesta y algo más antiguo y ajeno. «¡Corred!», gritó Gabriel, empujando a Isabel hacia Clara y Evelyn. «Todos fuera, ahora». Los pocos encapuchados que quedaban no necesitaron más persuasión.
Huyeron en estampida hacia la salida, algunos tropezando y siendo pisoteados por los demás en su desesperación. Gabriel estaba a punto de seguirlos cuando un grito desgarrador lo detuvo. Don Augusto estaba de rodillas junto al pozo, mirando hacia su interior con una expresión de horror absoluto. «¡Está subiendo!», chilló el alcalde. «Puedo verlo. Dios mío, puedo verlo». Algo húmedo y brillante emergió del pozo, enroscándose alrededor de la pierna de don Augusto. Parecía un tentáculo, pero su superficie estaba cubierta de pequeñas bocas que se abrían y cerraban, mordiendo la carne expuesta. El alcalde gritó de agonía mientras era arrastrado inexorablemente hacia el pozo. El padre Sebastián, en lugar de ayudarlo, retrocedió con su libro apretado contra el pecho, murmurando lo que parecían ser plegarias en aquel extraño idioma. «¡Augusto!», gritó Gabriel, avanzando instintivamente para ayudar al hombre. «¡No!», lo detuvo Clara. «Es demasiado peligroso». Era demasiado tarde de todos modos. Con un último grito estremecedor, don Augusto desapareció en el pozo, tragado por lo que fuera que habitaba en su interior. La tierra volvió a temblar, esta vez con más violencia. Grandes grietas comenzaron a formarse en las paredes de la cámara. «El techo va a derrumbarse», advirtió Gabriel. «Todos fuera, ahora». Corrieron hacia la escalera, Gabriel prácticamente cargando a Isabel, mientras Clara tiraba de Evelyn. Detrás de ellos, escucharon la risa histérica del padre Sebastián. «¡No podéis escapar!», gritaba el sacerdote. «Nadie puede escapar. Ha despertado. Y su hambre es infinita». Gabriel miró hacia atrás una última vez. El padre Sebastián permanecía junto al pozo, con los brazos extendidos como en éxtasis. Del agujero surgían ahora múltiples apéndices, retorciéndose en el aire como serpientes enloquecidas. Uno de ellos atrapó al sacerdote por la cintura, levantándolo del suelo. En lugar de gritar de terror, el padre Sebastián reía cada vez más fuerte mientras era arrastrado hacia las profundidades. No se quedaron para ver más. Subieron las escaleras a toda velocidad, emergiendo a la nave principal de la iglesia donde reinaba el caos. Los aldeanos huían en todas direcciones, muchos aún con sus túnicas rituales, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Al carruaje!», gritó Gabriel cuando salieron al exterior. López y Mendoza los esperaban con un vehículo, tal como habían acordado. «¡Rápido!», urgió López mientras los ayudaba a subir. «¡Todo el pueblo está enloquecido!». Apenas habían avanzado unos metros cuando un estruendo ensordecedor sacudió la noche. Miraron atrás para ver cómo la torre de la iglesia se desplomaba, seguida por el resto del edificio que parecía hundirse en la tierra, como si un gigantesco sumidero se hubiera abierto bajo sus cimientos. El carruaje se alejaba a toda velocidad del pueblo cuando comenzaron a escuchar los gritos. No gritos de miedo o dolor, sino algo más primitivo y desgarrador. Gritos de personas que se enfrentaban a lo impensable, a lo imposible. «No mires atrás», susurró Clara a Evelyn, abrazándola contra su pecho para protegerla de la visión. Pero Evelyn no necesitaba mirar. En su mente veía claramente lo que estaba ocurriendo. La criatura que había dormido bajo la iglesia durante siglos, alimentada con sangre inocente, finalmente liberada. Veía sus innumerables tentáculos extendiéndose por las calles del pueblo, arrastrando a personas hacia bocas hambrientas, devorando todo a su paso. Y lo peor era que, de algún modo, sabía que esto no era sobrenatural. No era un demonio ni un monstruo mitológico. Era algo más antiguo, algo que había estado en la tierra mucho antes que los humanos. Algo que simplemente existía y se alimentaba, sin maldad ni bondad, solo con un hambre infinita. El carruaje continuó su frenética carrera hacia San Clemente, dejando atrás los gritos y el horror. Nadie habló durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que habían presenciado.
Evelyn, agotada por las emociones y el cansancio, finalmente se quedó dormida en brazos de su madre. En sus sueños vio un San Martín de las Rosas vacío, sus calles desiertas, sus casas abandonadas. Un pueblo fantasma que pronto sería olvidado, borrado de los mapas y de la memoria colectiva. Y bajo sus ruinas, algo volvía a dormir, satisfecho por ahora, esperando el momento en que el ciclo comenzara nuevamente, en otro lugar, con otros custodios, con otros sacrificios. 3 meses después, la familia Rivera se había establecido en Madrid. Gabriel había recuperado su puesto en el Hospital de la Beneficencia y Clara daba clases de piano en una respetable academia para señoritas. La vida había recuperado una apariencia de normalidad, pero las cicatrices de lo vivido en San Martín de las Rosas permanecían invisibles pero profundas. Evelyn había dejado de hablar durante semanas después de aquella noche. Cuando finalmente recuperó la voz, nunca mencionó lo ocurrido. Tampoco volvió a revelar secretos ajenos. Parecía que su extraño don había desaparecido, o quizás ella había aprendido a controlarlo, a no mirar demasiado profundo en los ojos de los demás. Isabel se había quedado con ellos. Sin familia y con su pueblo natal borrado del mapa, no tenía a dónde ir. Gabriel y Clara la habían acogido como a una hija mayor, y ella se había convertido en la hermana que Evelyn nunca tuvo. Esa tarde de finales de primavera, Gabriel regresó a casa con un periódico bajo el brazo. Su rostro mostraba una expresión grave mientras lo desplegaba sobre la mesa del comedor. «Escuchad esto», dijo, leyendo para toda la familia. «Misteriosa tragedia en la Sierra Norte. El pueblo de San Martín de las Rosas desaparece tras lo que las autoridades califican como un deslizamiento de tierra catastrófico. No se han encontrado supervivientes. Expertos geológicos sugieren que el pueblo estaba construido sobre un sistema de cavernas subterráneas que colapsaron debido a las fuertes lluvias de febrero». Clara suspiró, apretando la mano de Evelyn bajo la mesa. Era de esperar. Nadie creería la verdad. «Hay más», continuó Gabriel. «Las autoridades provinciales han declarado la zona como peligrosa e inhabitable. Se ha prohibido cualquier intento de reconstrucción o excavación en el área. El gobierno ha anunciado planes para reforestar la zona, creando un memorial natural para las víctimas de esta tragedia sin precedentes». «Un memorial», murmuró Isabel con amargura, como si un bosque pudiera hacer justicia a lo que ocurrió allí. Gabriel dobló cuidadosamente el periódico. «Es mejor así, que la naturaleza recubra ese lugar, que el tiempo borre su recuerdo». «Pero nosotros recordamos», dijo Evelyn, hablando por primera vez sobre el tema desde aquella noche, «y los que sobrevivieron también recuerdan. López y Mendoza habían escapado con ellos, junto con una docena más de aldeanos que habían logrado huir a tiempo. Se habían dispersado, algunos yendo a América, otros perdidos en la vastedad de España, todos cargando con el peso de un secreto demasiado horrible para compartir». «¿Crees que volverá a ocurrir?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «En otro lugar, con otras personas». Gabriel no tenía respuesta para eso. ¿Cómo saber si aquella criatura o una similar dormía bajo otras iglesias, otros pueblos? ¿Cuántos pactos secretos existían en rincones olvidados del mundo? «No pienses en eso», respondió finalmente. «Vivimos en tiempos modernos. La ciencia y la razón prevalecerán sobre la superstición y el miedo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él dudaba. Había visto algo que desafiaba toda explicación científica, algo que había existido mucho antes que la ciencia y que probablemente seguiría existiendo mucho después. Esa noche, mientras toda la familia dormía, Evelyn se levantó silenciosamente de su cama y se acercó a la ventana. Madrid se extendía ante ella, una ciudad de luces y vida,
tan diferente del pueblo sombrío que habían dejado atrás. Pero a veces, en sueños, seguía viendo aquellos tentáculos emergiendo del pozo. Seguía escuchando la risa delirante del padre Sebastián. Seguía sintiendo el temblor de la tierra bajo sus pies. Y a veces, cuando miraba a los ojos de extraños en la calle, atisbaba secretos oscuros, recuerdos enterrados, miedos inconfesables. Su don no había desaparecido completamente. Simplemente había aprendido a vivir con él, a controlarlo. Porque Evelyn Rivera había comprendido algo fundamental. Todos guardaban secretos. Algunos eran inocuos, otros devastadores. Algunos eran personales, otros afectaban a comunidades enteras, pero todos, de una forma u otra, tenían el poder de destruir si se revelaban en el momento equivocado, de la forma equivocada. La niña que revelaba secretos había aprendido el valor del silencio. Mientras observaba la ciudad dormida, Evelyn hizo una promesa silenciosa. Usaría su don solo cuando fuera absolutamente necesario, solo para proteger a los inocentes, como había intentado hacer en San Martín de las Rosas, porque algunos secretos, como el que ahora compartía con su familia, debían permanecer enterrados, tan profundamente enterrados como la criatura que, esperaba, seguiría durmiendo por muchos siglos más.